Mi nombre es Remedios Taylor, tengo 54 años y toda mi vida me he dedicado a la pesca de pescado y langosta. Cusapín es donde nací, y yo creo que ahí, bueno, me he criado toda la vida, mi vida durante todo el tiempo y he sobrevivido de la pesca y Cusapín es como una riqueza para mí estar en Cusapín. Empezando, mi nombre es Diego Hooker, yo nací aquí, vivo acá. Llevo 36 años laborando con el sistema educativo panameño. Y que bueno, estoy acá pues en mi comunidad, sirviéndole a mi comunidad. Cusapín es un lugar bonito, en sí solamente por su posición geográfica, está en un área de difícil acceso. Sin embargo, cada uno le gusta su lugar, su comunidad, donde nació, donde creció. Entonces, estoy acá, que cuando se agita un poco la naturaleza o hay inclemencia de tiempo, brisa fuerte, qué sé yo, hay un poco de dificultad acá de transportar de un lugar a otro, pero nos gusta Cusapín porque es el área donde nosotros nacimos, es el área donde nosotros crecimos y hemos estado aportando a la sociedad. Mi nombre es Briseida Williams, tengo 18 años viviendo aquí en el corregimiento de Cusapín. Aspiro ser en un futuro emergencias médicas. Desde mi infancia, desde que tengo memoria, he vivido muchas cosas, tanto en la casa como en el colegio. Tico completo Hermelinda Inocencia Trotman Taylor. Netero tidore bare nete, ti entani crecer nete, de pequeña tiki crecer, hasta tini vira umbriana, boritita musa. Así que, nero tikoi, ¿por qué tike abandonar tike ni que comedar ti donde ti andore bare koi ti tike ni que nune? ¿Por qué? Este es mi lugar donde yo nací. Mi nombre es Cremilio Migar, aquí vivo en Cusapín, reside aquí en Cusapín. Y, el año tengo ahorita mismo 57 años. Y mi dedicación es el trabajo independiente, pesca, transporte, todo. Cuando Titoni como de 17, 18 años, yo empecé. Costuraba tin mani duandique, bueno, aprendí a través de media. Mi mamá cosía, entonces, tino mani chiti de romanes, como de 7, 8 años, titun mani me yetu ahí, ¿verdad? Entonces, ni eran mani duantequeco. El pedazo que quedaba, yo empezaba a cortar así. Cortar y coser a mano. Así, como yo veía a ella cortando. Siempre yo estaba aquí en Cusapín. Cuando crecí,
Cusapín no era así. Cusapín era un pueblo poco casa, muy poca gente. Cusapín ha ido creciendo bastante, mucha gente. La oportunidad que ahora hoy los jóvenes, los muchachos tienen, yo no tuve esa oportunidad en esos tiempos. Los padres también no ponían cuidado a los estudios de los hijos. Entonces mi papá vivía por allá, yo vivía con mis abuelas y llegué a sexto grado. De ahí no tuve más empuje y bueno, dije yo, ¿qué voy a hacer en mi vida? No puedo estar así. Y empecé a agarrar cuerda. Mi primero tiempo, a ir con mi abuelo a pescar, no era fácil también. Y bueno, mi abuelo se dedicaba a la pesca también, pero me dijo una vez, eso es lo único que si tú no quieres estudiar, bueno, eso es lo único que te queda de ir, ser pescador y de ser alguien en pesca. Eso es lo que toda mi juventud, bueno, aquí he estado. Lo más hermoso que he experimentado sobre la costa de Cusapín son sus hermosas playas, las montañas, los bosques, sus costumbres, sus culturas. Anteriormente, niña no en Nerechi. Niña no en era territorio de Co. Había un grupo de Co no desde Manzanillo, Costa Rica, no me frontera Colom, entonces había grupo de Co no y ni oberenero no man que hate tatriense. Entonces, pero de Cotoni Nerechi, de Cotoni como gobernar porque ni ara teran como guerriero corre ni ara tretoni ni treme da toni como ni tre bugole trese ni tre teribe trese de Cotoni muri que te curvot ni over rauto entonces lleva como y caleno itinerante bianco toni riqueza oro toni hondron toni net bianco toni ikale toni konen tori korango como de koyani permitir ni ara trei oro dengo koretango entonces nani tre muski conti ikale nani conti ango quiti da de cotreve out entonces como Misquito era mucho más cantidad de gente toni bore superpoblación correcto Misquito quiti ango de cowe out Misquito qui de cowe hasta que de comer bare cuenta. De comer en carne de corotón y nitane, correr montato y nitato y correr de cotón. Entonces ya con misquito miribare, exterminani totalmente misquito treo. Y mira territorio tónico de Costa Rica, 7 Manzanillo no quebe, frontera Colombia con 7 de cotón y habitar, todo que tener. Entonces, ya con ni quiera casi 100 y resto de años tamane muskiki que te tamantan menere muskiki ver que tener tianco si de cotoni nire todavía ya que tenían con ver si vitre de cobico nire wa vitre kitere toye correr ni nune con sabrico tenete kusapinete code cavare Alexandro Trotman y era chen jamaicano sete nu familia cueve nu nunenete así que con este ni con eno ni jamaicano ya ni overe ni aitoni nu con enete entonces y muski nu con enete muski code cavare king ramo nunete jimane Alexandro Trotman jamaicano nu vira nunenete king ramo ya nunete anco nu nu esquina de Setehuana, yo iriwinina, yo pavo con senina rato, no ver iriwinina, ane
será kiaño, será ñute ko ñu tibote ko ye kubaranga abe ye kode kana kono nudo ni nan ye toni cabre ye ñu kote sabori kote no ane pavo ye toni ken yerete como to ye muskia king ramo me dan rey ramo ye me dan muski rey we an kone kode cero kusani ni nudo ye cero pini ni que toni belite me da el sondor trotman ko jian kono ne kita wane yo kone kode ka kimda kusa pinko kitiko habatam da kusa pinko. Mi pueblo es un pueblo, en mi tiempo, cuando yo crecí, cuando nací aquí, comencé a crecer. Mi pueblo es un pueblo humilde, un pueblo que no contaba con ningún apoyo del gobierno en aquel tiempo. Pues. En mi juventud había no poca gente que vivía en el área, ¿no? Y ahora en este tiempo, en este año que estamos ahorita de 2000 para acá, la población ha crecido bastante, hay muchos habitantes en el área ahora, que el pueblo se ha cambiado bastante, no era como anteriores, mi tatarabuelo, mi bisabuelo vivía, un hombre, una familia pobre, no tenía conocimiento de nada, no tenía educación, no tenía nada, pero hasta ahora que hay mucha tecnología ahora y el pueblo se ha cambiado y ha progresado bastante ahora en este distrito. Y así que yo le doy gracias, también hay que siempre poner Dios por delante en todo, sobre todas las cosas, y es el que nos ha cambiado bastante la familia del pueblo. Y cuando yo salgo de la casa a mi casa, salgo a pescar. Y yo siempre tengo esta costumbre de decirle a mi esposa, voy al mar, no sé qué voy a hacer, si Dios me va a dar, me da, si traigo, bueno, si no me da igual, llego en la casa. Si Dios me protege, siempre voy a regresar a la casa, pero con algo, si no, no, porque ese es el que tiene todo en la mano. Yo siempre le digo, tengo siempre eso en la casa. Y es como decir, la pesca para mí, a esta altura, la pesca para mí ha sido lo mejor que yo he tenido en la vida. Y para mí dedicarme a eso todos los días no me cuesta. No, a nosotros ha pedido ayuda al representante, no ha pedido ayuda, pero no da nada ayuda a nosotros. Tanto tela, tanto zinc, para que nosotros podamos engrandar un poquito esto y arreglar un poquito porque sin alguno está huequeado todo viejo, pero nunca llega a ayudar a nosotros. Así lo que nosotros podemos hacer, yo no en cuca, no en bati, recoger no en chi, vender no ye anco, de muy no en menchi anco, bati yo no shakira cuca. Por eso el material ya era no menchi. Y ahí estamos nosotros. De cura. Siempre me ha gustado el trabajo, he sido trabajador aquí en el área, he sido voluntario. Y me ha gustado más en mi pueblo porque si yo fuera otra persona, yo estuviera viviendo afuera, en otras regiones, en otros lugares. Pero yo he vivido más en mi pueblo, por mi finca no quiero dejarla, no quiero dejar mi terreno, no quiero dejar mi pueblo, mi familia, por eso que me mantuvo aquí hasta la fecha que yo estoy viviendo. A veces cuando salgo a pescar, yo pesco 70, 80, 90 libras de pescado y aquí tengo que entrar rápidamente a vender mi pescado porque no, si no se me daña.
A veces tengo que venderlo clandestinamente y a veces tengo que regalar mi producto lo más barato que yo pueda, a veces a los compradores, pero que me lo compran a 90 centavos, 80 centavos. Ya el pueblo yo se lo vendo a veces a un poquito más, $1. Pero si yo tuviera esa facilidad de tener energía, yo vendería mi producto un poquito ya mejor precio. El mejor precio, eso me beneficiaría a mí. Y como el que me hace dificultad a veces no pesco, cuando yo tengo que comprar 3 galones de gasolina, lleva $18, a veces no pesco ni para eso. Entonces sería bueno que si hubiera electricidad, energía, sería bueno. Entonces eso es lo que es la única dificultad que me ha dado, eso, de no tener dónde guardar mi producto y yo revenderla a la gente aquí mismo o sacarlo para afuera del mercado. Desde mi perspectiva, ha habido escasez de energía en la comunidad de Cozapín. Pocas veces se utiliza la planta eléctrica para utilizar lo que son las computadoras. El acceso a estos recursos traería consigo grandes cambios en la comunidad de Cozapín, tales como mayor acceso a la información digitalizada. También se contarían con una población estudiantil firmada en temas informáticos, redes, programación y entre otros. Estamos en la era de la tecnología, estamos en la era de la competencia y muchos lugares como Cuzapín se está quedando atrás en temas del uso de la tecnología, de la inteligencia artificial. Sí decimos que eso mejora bastante la calidad educativa en cada centro educativo. En caso de Cuzapín, ya le estoy diciendo cómo nosotros quisiéramos contar con que cada salón tenga o cómo conectarse al mundo de la tecnología. Eso a veces cuando estamos acá, cuando conversamos en consejos así, nosotros solicitamos pues que cada salón tenga acceso a internet, tenga acceso a la energía, como ya les dije antes, y que eso ahorita mismo nosotros no contamos con eso. Nos afecta a nosotras tres, a veces nosotras queremos hacer algo todavía. A veces le da ganas a nosotros cuando atardece más, empieza a dar más ganas a nosotros de hacer el trabajo, entonces oscurece, no podemos ver nada. A veces yo traigo mi foco, a veces ella trae foquito, con eso nosotros quedamos a veces aquí. Duerman en uno ni quinta, porque si no hay nada como no hay. A ti no hay ni remere, si panel toro mane, no mi panel tiene que pues no hay nada. No podemos superarnos en muchas cosas. Claro que teniendo acceso a toda esa facilidad de nosotros podemos tener y mejorar la calidad de educación acá en nuestra escuela, contando con esa conectividad y contando con la energía 24/7, como dicen, podemos mejorar muchas cosas acá en la escuela. Bueno, yo creo que sería mejor si hubiera electricidad en Cuzapín fuera mejor todavía y sería beneficio para todo el pueblo. Sí, para mí sería también mejor. En todo esto cabe mencionar que mediante una conexión estable se lograría fortalecer el proceso de formación y aprendizaje dentro de ámbitos como la científica y la informática.
directamente yo espero pues que eso llegue en realidad, que haya un apoyo parte del Estado, qué sé yo, que haya un proyecto para hacer la mejor vida para la comunidad o el pueblo, que eso nos da fuerza bastante a la educación, a salud, porque vamos a tener como una energía, ¿no?, solar para que se pueda hacer todo, tanto en pesca y todo eso, son porque para nosotros podemos trabajar bien en el pueblo, en el corregimiento. Porque si no tenemos eso no podemos hacer nada. Seguiremos siendo siempre pasando páramos en la vida. Nete Cusapín puede haber como yo viaré artesanía huye en este local tan en el puede haber otro puede tener, puede haber otro local de como pan vino y va a vender así, y uno está cociendo, puede haber otro local de donde hay costura continua que se ve que y hay puesto ahí ni de toque que me queda que y por él material neurodron neurocodru neurocokengo cuatro veces totik se tener adrone no me escribo te con evidi ya tote mutare crudanina viranaico ahora ni vino en cuati pueblo te y mucho tren vi no entraron de cuello evidi mutare ya tiboro vi no hombre ane tiene cuatro veces que te que se te mutare entonces munduare ane munduare muy bien con marca no creo que munduare escribir munduare pueblo nem que todo hay muñarwa un coi que te cohabti kial mi no ikure munsod mi no ikure yang munduare ayudarbe muñarwa familia le tambe trech